Muy buenas tardes, jóvenes. Casi ya al finalizar este ciclo, lo que nos corresponde ver en esta oportunidad o en esta tarde es complementar un poco lo que ya habíamos visto o empezado a ver la clase que pasó. Por las mismas definiciones que tienen, merece un estudio aparte, y lo que vamos a ver, vamos a definir ahora lo que es una función creciente, decreciente, cuando una función es inyectiva, subyectiva o sobreyectiva también, y funciones biyectivas. En primer término, para definir qué cosa es una función creciente, digo lo siguiente: sea f una función real de variable real, es decir, una función que va de r en r. Diremos que f es una función creciente sobre a, que a su vez es un subconjunto del dominio de la función, si x1 es menor que x2, entonces f de x1 resulta ser menor que f de x2, lo cual significa que al aplicar la función la desigualdad permanece, siendo x1 y x2 elementos de a, ¿no? De a, que a su vez está contenido dentro del dominio de la función. Entonces, en resumen, podríamos decir que si yo tengo dos elementos en el dominio, tales que guardan una relación de orden, x1 es menor que x2, al aplicar la función, la relación de orden permanece, f de x1 es menor que f de x2. Ahora, si cambiase la desigualdad, entonces dice que es una función decreciente. Diremos que f es una función decreciente sobre a, que es un subconjunto del dominio de la función. Si x1 es menor que x2, entonces implica que f de x1 es mayor que f de x2. Como pueden notar acá, la desigualdad cambia, ¿no? Cuando cambia la desigualdad, entonces la función es decreciente. Bien, algo que nos va a servir para la solución del problema es lo siguiente: si f es una función tal que su dominio es el intervalo a, b, y va a ser los reales, es creciente, entonces el rango de la función es el intervalo f de a, f de b. Nótese que si es creciente, acá como lo voy a subrayar por acá, si la función es creciente, ojo, y me dan el dominio, el rango simplemente es la aplicación directa en los extremos de los intervalos. Si el dominio es a, b, el rango sería f de a, f de b. Pero si la función fuera decreciente y nos dan el dominio, en este caso el dominio es el intervalo a, b, el rango es f de b, f de a. Cambia, nótese acá, el dominio es a, b, el rango es f de b, f de a. Cambia en este caso los extremos, ¿no? Al aplicarle la función. Bien, esas son dos observaciones importantes que hay que manejar en efecto de poder resolver los problemas. Pasaremos ahora a definir lo que es una función inyectiva, una función subyectiva y una función biyectiva. Para lo cual yo digo, sea f una función que va del conjunto A hacia el conjunto B. Diremos que f es una función inyectiva sobre x, que es un subconjunto del dominio de la función, si yo tengo para dos imágenes iguales, entonces le corresponden sus preimágenes iguales. Es decir, en otras palabras, si f de x1 es igual que f de x2, entonces x1 tiene que ser igual a x2. Esta función también recibe el nombre de función univalente o función 1 a 1, que es lo mismo. Entonces, si yo tengo dos imágenes iguales, entonces sus preimágenes también tienen que ser iguales. Eso es una función inyectiva, ¿no? Las funciones lineales, por ejemplo, la función lineal es una función por excelencia inyectiva. Y geométricamente, ¿cómo yo puedo identificar si una función es inyectiva o no? Muy fácil. La clase pasada habíamos comentado con respecto de cómo identificar cuando una gráfica corresponde a una función. Habíamos dicho que bastaba trazar rectas verticales o rectas paralelas al eje Y y debe contar la gráfica a lo más en un solo punto. Ahora, para identificar si la función es inyectiva, debes trazar rectas horizontales y debe cortar la gráfica en un solo punto. Si eso fuera el caso, entonces se dice que es una función inyectiva. Con respecto a una función sobreyectiva, también lo vamos a utilizar. Una función es sobreyectiva siempre y cuando el rango de la función sea todo el conjunto de llegada. El conjunto de llegada en este caso es B. Si el rango es el conjunto de llegada, se dice que la función es sobreyectiva. En otras palabras, que para todo elemento I del conjunto de llegada, siempre va a ser posible encontrar su preimagen. Existirá un X en el conjunto A tal que Y es igual a f de X, ¿no? Y aquella función que es inyectiva y sobreyectiva